Esta historia no trata de nada paranormal. Sin embargo, es mucho más escalofriante, ya que le podría pasar a cualquiera de nosotros. Este sujeto comía riendo, iba al baño mientras reía y hasta dormía, despertando más o menos cada hora para poder reír. En el caso de algunos de mis compañeros, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí la verdad es que me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato, el que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su compasión después de un tiempo en el hospital, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riéndose ya no es perturbador porque te parece meramente inofensivo. También me aterraba, ya que por alguna razón inexplicable, el sujeto tenía algo que me parecía familiar. Hasta el día de hoy, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple, evitar que los locos maten a otros o a sí mismos. Pero ¿qué demonios hacía todo el día? Pues a veces me sentaba en una silla, observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le ponía seguro a la puerta. A veces dirigía la hora artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché. A veces colocaba un video de yoga para la hora de ejercicio, y algunas otras veces inmovilizaba a psicóticos maníacos para que mis compañeros pudieran colocarles las ataduras y que una de las enfermeras pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. La verdad es que nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón duré 1 año trabajando ahí. El hombre que no dejaba de reír me sacó a risas de aquel pabellón de casos agudos. Pero permítanme explicarles esto. No hay modo de que alguna enfermedad mental sea graciosa, y no es mi intención ser insensible acerca de la psicosis, pero para mis compañeros, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes, psicóticos, locos y maniáticos. Yo intenté verlos como personas, pues es lo que son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado en que los técnicos psiquiátricos como yo podemos verlo. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maniática, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto, a quien llamaremos Aaron, era un esquizofrénico de 50 años, con una forma atípica de catatonia. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada, pasando así días, sin comer y sin dormir. Aún recuerdo a un paciente que se quedaba parado en el centro de una habitación, conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonia disminuía, el paciente explicaba que durante esos momentos de parálisis, él creía plenamente que el mundo iba a terminar si movía un músculo. Pero no es el caso de Aaron. Según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que realizan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito. Y la expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante, descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. En mi primer día de trabajo, Aaron
Ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico más de 3 meses, pero según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por casi 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a alguno de ellos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente casi cualquier otra conversación en la habitación. Pero Aaron no les hacía caso cuando hacían esto. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se paseaba todo el día dando vueltas de esta forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado, colocando pedacitos de comida en su boca mientras caminábamos. Le programábamos pausas para ir al baño cada hora, para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba solamente la mitad de las veces, y en todo momento se reía con su risa frenética y penetrante, esa risa que me derretía los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba en ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año. Imaginen todas las historias que podría contar. Pero quizás él fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que este sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía el por qué. Antes de renunciar, le pregunté a casi a todos sobre la historia de Aaron, pero nadie la conocía hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales por años. Había escuchado anécdotas de este doctor, y por lo que pude deducir, era un hombre amable y que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día, aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras con más experiencia lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón, todos estaban emocionados. Al conocer al Dr. Greenwald, incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción. Una noche, semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas correctas acerca de Aaron. Respuestas acerca de cómo había llegado hasta este punto de su locura. El doctor gentilmente me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera, cosas que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto amable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. Aaron no tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, ironías pequeñas e incluso las más grandes. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión
y de ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas, estos sentimientos lo hicieron enamorarse de su esposa. La chica quedó embarazada rápidamente después de que se casaron. Dio a luz a un hermoso varón. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión postparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por ayudarla, su condición empeoró, desarrollando psicosis, y comenzó a escuchar voces que la incitaban a realizar actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su pequeño hijo, pero no lo asfixió ni lo ahogó, como cuentan las leyendas urbanas. Más bien, se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca más dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo y capté un destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente. ¿No es extraño que se haya roto completamente? Pensé en que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwood. El doctor me devolvió una sonrisa como un abuelo amoroso y me dijo: algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Fue entonces cuando pensé que algo tan trágico podría destruir a cualquiera. Y pregunté: ¿cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? El doctor me miró con extrañeza y me dijo: ¿a qué te refieres? Cuando lo conoció, doctor, ¿por qué lo estaba tratando? Fue cuando él respondió: hijo, él no era mi paciente. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años y yo estuve aquí el día en que internaron a su esposa. Llegó atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro. Se encontraba completamente psicótica e incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré hacer fue quedarme ahí pasmado. El doctor suspiró con pesadez y me dijo: creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente tuvo que reírse. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía. Yo me puse de pie lentamente. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó a mí y me dijo: ¿sabes? Curiosamente me recuerdas a él. Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho. Puedo verlo. Tienen suerte de tenerte. Mortificado lo entendí inmediatamente, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y me era tan familiar sobre Aaron, nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre demente. No tuve ninguna respuesta para el Dr. Greenwood en ese momento, pero explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día.